Sierra de Historias, con Alberto Garín. Hace unos días saltaba a la prensa la recuperación por parte de la Guardia Civil de una corona votiva hispanogoda del siglo VI que había sido expoliada de un yacimiento arqueológico por un grupo de saqueadores que se habían especializado, mediante el uso esencialmente de detectores de metales, en saquear yacimientos arqueológicos de las provincias de León y Valladolid. Se hace de forma muy sencilla. No hay más que recorrer parcelas en el campo llevando esos detectores y allá donde el detector indica que puede haber un metal, proceder a una pequeña excavación y recuperar los objetos. Es posible que en muchas ocasiones los objetos que se localicen puedan ser de anteayer, un montón de clavos, un cacharro metálico. Pero obviamente estos saqueadores profesionales bien saben dónde han de buscar, puesto que se dirigen a lugares ya reconocidos como yacimientos arqueológicos. A partir de la recuperación, no solo de esa corona votiva, los saqueadores habían acumulado otros artefactos arqueológicos. Volvió a abrirse en las redes sociales un debate sobre cómo evitar estos saqueos, cómo proteger el patrimonio histórico. Un debate que parecía harto evidente. Queda muy claro en esta película que acabo de narrar, aparentemente queda muy claro, quién es el malo. Los saqueadores que con sus detectores de metales buscan los objetos del pasado. ¿Y quién es el perjudicado? La sociedad española que de esta manera ve cómo esos objetos, al ser arrancados violentamente de su contexto arqueológico, pierden buena parte de su valor histórico y al introducirse en el mercado negro de las antigüedades, directamente son objetos que pueden desaparecer de la posibilidad que esa sociedad tiene de comprender su pasado. Planteado de esta manera, haciendo ver que estamos ante una película de unos malos muy malos y unos buenos muy buenos, la solución parece evidente: reforzar tanto la persecución de estos expoliadores de tesoros como buscar los mecanismos mediante los cuales evitar el mercado negro, que es el que a la larga propicia que haya estos saqueadores. Ya digo, planteado de esta forma parece relativamente sencillo, pero esto no es más que quedarse en la superficie del problema, y aquí es donde realmente tenemos la dificultad. El punto de partida es que existen objetos de la antigüedad, de hace 2 siglos, 10 siglos o 20 siglos, que están bajo la tierra. La presencia de esos objetos bajo la tierra es lo que de partida va a definir la existencia de un yacimiento arqueológico, porque si ese objeto está ahí depositado, puede estar asociado a una serie de transformaciones espaciales, puede ser un mosaico parte de una villa romana, puede ser un ajuar de una sepultura, me da igual que sea íbera o hispanogoda, o puede ser sencillamente un saquito de monedas que se escondió en un silo durante la época medieval en alguna de las numerosas guerras civiles del Reino de Castilla. El objeto per se puede tener cierto atractivo estético, puede ser hermoso, una corona votiva, más si es de un metal precioso, oro o plata, una vez bien restaurada puede ser, insisto, un objeto hermoso. Pero si nos quedamos en ese punto de vista estético, a la larga el objeto pierde buena parte de su valor real, el ser un artefacto histórico que ya no solamente es un metal precioso per se, que tiene como metal precioso un valor en el mercado, sino ese valor añadido, insisto, de la historia. Y un valor añadido que no está dotado por el objeto en sí. La corona nos puede contar una parte de su historia, pero el contexto en el que se encuentra la corona nos cuenta muchísima más historia. De ahí que uno de los inconvenientes, como decía antes, de estos expoliadores es que al llevar a cabo la recuperación del objeto de una manera un tanto violenta, se rompe ese contexto histórico y perdemos la información que ese contexto arqueológico da a la pieza. Teniendo por tanto claro que el verdadero valor histórico del artefacto no es el artefacto per se,
sino el artefacto más el contexto arqueológico en el que se encuentra, hemos de entender, y me voy a centrar en el caso de España, cómo hacemos para entender dónde están los yacimientos arqueológicos, protegerlos y estudiarlos. Son muchos ya los ayuntamientos de España que han establecido sus cartas arqueológicas, englobando la totalidad de su término municipal, no solamente los monumentos más significativos que pueda haber en el casco urbano. Yo mismo, cuando trabajaba con mi colega Ildefonso Ramírez, me tocó hacer algunas de estas cartas arqueológicas, lo que implicaba patearse, a pie, mirando el suelo, la totalidad de ese término municipal, buscando, mediante esta prospección superficial, allí donde podían aflorar algún tipo de artefacto, por lo general fragmentos de cerámica. Otro útil llamativo ya para yacimientos prehistóricos pueden ser restos de siles, obsidiana, este tipo de material tan querido por las gentes de la prehistoria para elaborar sus útiles. Detectar esos artefactos y considerar que la presencia abundante de esos artefactos, o abundante es una docena de fragmentos, pudiera indicar la existencia de un yacimiento asociado a esos artefactos. En ese momento, el territorio donde podíamos localizar esos fragmentos de cerámica o de sílex se declaraba en la carta arqueológica del ayuntamiento como posible yacimiento arqueológico. No siempre era viable hacer esa prospección superficial de la totalidad del término. En muchos casos porque podíamos estar haciendo la prospección, por ejemplo, cuando los cultivos estaban altos y ya era imposible detectar la presencia de artefactos o de estructuras construidas, de algunas ruinas. De modo que cuando existían parcelas que no era posible sondear, directamente se las ponía como polígonos protegidos, a la espera de que si en el futuro se quería intervenir sobre ese terreno, había que hacer una prospección más concienzuda y verificar o descartar la existencia de un yacimiento arqueológico. ¿Qué estoy contando con esta forma de establecer una carta arqueológica? Pues estoy contando que a la larga los ayuntamientos de esa manera se dotaban a sí mismos de un documento que les permitía conocer la cuantía real de los yacimientos arqueológicos que podía haber en ese término municipal, al tiempo que a la larga, si lo pensamos, a lo mejor estábamos dándole una buena herramienta a los saqueadores que ya ni siquiera tenían que ir a buscar esos yacimientos. Los arqueólogos, al elaborar la carta, ya estábamos indicando dónde se encontraban. ¿Y cuántos yacimientos arqueológicos podemos detectar en el más pequeño municipio que se nos pueda ocurrir de alguna de las comunidades autónomas de España? Algunas docenas. ¿Podemos proteger todos ellos? Bueno, dado que en muchos casos es en ambiente agrícola, la primera protección tendría que ser contra la propia actividad del agricultor cuando pasa el arado con su tractor, que a la larga es muy curioso. Una de las formas más fáciles de detectar la presencia de un yacimiento arqueológico es que el agricultor haya pasado el arado con su tractor y al mover la tierra haya podido permitir aflorar artefactos arqueológicos. ¿Vamos a prohibir la totalidad del cultivo agrícola o la práctica totalidad del cultivo agrícola para evitar destruir yacimientos arqueológicos? Obviamente no. Es decir, aceptamos ya que hay una parte de ese yacimiento arqueológico, la más superficial, que solo por la actividad agrícola puede verse sometida a una destrucción sistemática año a año. Interesante, porque a la larga, si estamos aceptando la destrucción del yacimiento, estamos aceptando la destrucción de la capa superficial del yacimiento, ¿no es como cuando el saqueador se lleva el objeto? Porque recordemos, el objeto per se, su valor estético puede ser bonito, tiene un precio en el mercado. Pero, como decía al principio, el verdadero valor del objeto, del artefacto, es su contexto histórico. Si permitimos la destrucción constante del contexto histórico, estamos quitándole un gran valor a ese artefacto. Pero obviamente no podemos prohibir la actividad agrícola, sería completamente disparatado. Pero vamos más lejos. Es que la propia actividad agrícola, al modificar la superficie, está creando un yacimiento arqueológico. No es la misma disposición de tierras la que tenemos hoy, cuando se han llevado a cabo a finales del siglo XX gran parte de las concentraciones parcelarias, pensando en el uso de los tractores para labores agrícolas, que la distribución de tierras que existía tan solo 100 o 150 años atrás. Y esta distribución de tierras, en el momento que se lleva a cabo una concentración parcelaria,
se está destruyendo un yacimiento arqueológico, que es la organización territorial de los campesinos tradicionales de la península ibérica durante siglos o milenios. Esa es la parte que se nos suele olvidar. Muy rápidamente asociamos el saqueo del patrimonio con una corona de oro votiva hispanogoda, cuando en realidad, inevitablemente, estamos continuamente alterando y destruyendo nuestro patrimonio, comenzando por el más significativo, las modificaciones en el espacio, que son las que más nos indican cómo ha evolucionado la historia. Como ven, esa película de buenos y malos ya no es tan evidente. Estaba comentando la existencia de las cartas arqueológicas. Tenemos una carta arqueológica establecida y a partir de ahí se han señalado los yacimientos arqueológicos reconocibles o susceptibles de existir. En el momento que se lleva a cabo una intervención sobre ese terreno, más allá de los 25-30 centímetros que puede afectar el arado, en algunos casos más, es cuando ya tiene que intervenir el arqueólogo. Si yo quiero meter un gasoducto o quiero meter un alcantarillado, si quiero construir una piscina, una casa o directamente construir una carretera, en el momento que va a haber un gran movimiento de tierras, si ya se ha establecido la existencia de ese yacimiento, el promotor de esa obra, público o privado, tiene que ser consciente que una parte del coste de la obra va a ser financiar el proyecto arqueológico. Por supuesto, pueden existir sitios que no han sido detectados en carta arqueológica, que al comenzar las obras se localicen y en ese caso también habrá que llevar a cabo un proyecto arqueológico para la recuperación de ese sitio. A partir de aquí es muy interesante, porque hemos de entender que en la mayor parte de las ocasiones no se va a conservar el resto arqueológico localizado. Se van a conservar los objetos asociados al contexto arqueológico, pero es muy posible que los muros, los fosos de una muralla, los suelos o el trazado de la calzada terminen por desaparecer, fruto de la necesidad a la hora de construir de, sencillamente, desplazar toda esa cantidad de tierra y, por tanto, destruir ese yacimiento. ¿Estamos saqueando el patrimonio en el momento que destruimos el yacimiento? Claro, aquí hay una historia muy singular. Los arqueólogos tienen esa famosa frase de que, a medida que van leyendo ese particular libro de la arqueología, destruyen las páginas, porque según yo voy excavando y retirando los estratos arqueológicos, los tengo que destruir. ¿Soy un saqueador? Porque estoy destruyendo el patrimonio. Ahora quien diga, no, hombre, en el caso de los arqueólogos no son los saqueadores, porque están consiguiendo documentar el yacimiento arqueológico y documentar correctamente el contexto del que provienen los artefactos del pasado, lo que no hacen los saqueadores profesionales. Es cierto, pero no del todo. Yo llevo a cabo mi excavación arqueológica. Ya comenté en una sierra de historias previa que puedo hacerlo de forma correcta, llevando a cabo una excavación estratigráfica que me permite reconstruir de partida la cronología relativa de ese yacimiento, que es más antiguo, que es más moderno, que es contemporáneo, y después, gracias al análisis fino de la propia estratigrafía, de los objetos hallados en las unidades estratigráficas o de otros elementos auxiliares, convertir esa cronología relativa en una cronología absoluta. Pero si soy un mal arqueólogo y no soy capaz de reconstruir esa estratigrafía arqueológica, no solamente he estado destruyendo las páginas de ese libro, como hacen todos los arqueólogos, sino que además ni siquiera he leído las páginas antes de destruirlas. Y ese arqueólogo que no ha leído las páginas, ese arqueólogo que no ha llevado a cabo una excavación siguiendo la estratigrafía arqueológica, ¿es un saqueador o no? Porque en su caso parece que como es un profesional lo está haciendo bien, pero lo puede estar haciendo rematadamente mal. Pongamos que el arqueólogo es bueno, que hace una correcta lectura estratigráfica, que a partir de ahí consigue entender ese espacio que va a ser alterado mediante la obra que se va a llevar a cabo, lo plasma en un informe, los materiales asociados a ese informe son depositados donde corresponda, el museo provincial, autonómico, nacional. Y en ese momento, ¿hemos hablado del patrimonio? Pues no necesariamente. Son muchísimos los informes que no van a pasar más allá de la mesa del arqueólogo, a la mesa del técnico de patrimonio de turno. Y ya está. A partir de ahí, quedan en el olvido o directamente se pierden. Y son muchísimos los kilos de materiales arqueológicos, sobre todo cerámica, que pasarán a formar parte de las bodegas de estas instituciones públicas
donde sencillamente dormirán el sueño de los justos por décadas, hasta que a lo mejor ocurre que un día hay que tirarlas a la basura porque sencillamente no hay sitio. En ese caso, ¿hemos saqueado el patrimonio? Porque quizás hayamos excavado correctamente, hemos elaborado el informe y de partida hemos depositado el material donde correspondía. Pero si no hay una trascendencia social de ese trabajo, si esos informes no se convierten primero a lo mejor en artículos de congreso, para que los resultados sean debatidos entre los especialistas, hemos hablado también de esto, una sierra de historias previa, y después en otros soportes más divulgativos, para que quizás, comenzando por los lugareños, entiendan qué es lo que han encontrado en su municipio. ¿Hasta qué punto la labor del arqueólogo se ha cumplido? ¿Y hasta qué punto, si no se hace, está trabajando como el saqueador, que destruye el yacimiento, saca las piezas, unas piezas que se pierden en alguna bodega, no sabemos cuál, y ya está? Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Como ven, según vamos avanzando en el proceso de la supuesta protección arqueológica, no es tan fácil como una película de buenos y de malos. Llegados aquí, y me centro solo en la cuestión de momento de los artefactos, podríamos empezar a preguntarnos algunas cuestiones más creativas para mejorar el uso de todo este patrimonio. Y lo voy a hacer tomando un ejemplo real, de un yacimiento que, una vez más, junto a mi colega Ildefonso, excavamos hace ya 20 años. En la localidad de Torija, Guadalajara. Al sur de la localidad, en un cerrete, estaba la ermita de la Virgen del Amparo, en torno a la cual, en aquellos años del boom inmobiliario, se decidió construir toda una nueva urbanización, levantando varias docenas de adosados. Previo a esa intervención urbanística se llevó a cabo un trabajo arqueológico que sorprendió a todos porque localizamos un gran yacimiento, todo un pueblo, desde la época prehistórica hasta finales de la Baja Edad Media, que es donde originalmente había estado situada la localidad de Torija. Una localidad de Torija que después, en uno de los enfrentamientos en las guerras civiles de mediados del siglo XV en la Corona de Castilla, se había desplazado a la ubicación actual, donde hoy tenemos la Torija que todos conocen, a la vera de la Nacional 2, con su vistoso castillo. Es muy curioso porque los estudiosos del lugar se habían sorprendido durante décadas en el hecho de que en Torija, en la Torija que hoy conocemos, no se habían encontrado en las sucesivas obras a lo largo de esas décadas ningún vestigio arqueológico previo a la construcción de ese castillo ya de mediados del siglo XV. Y era natural, el pueblo no estaba allí, estaba en el cerro de enfrente, donde estaba la Virgen del Amparo. Como digo, procedimos a la excavación, una excavación que nos permitió entender la evolución de la primitiva Torija desde la época protohistórica hasta mediados del siglo XV. Sacamos kilos y kilos y kilos de material arqueológico, mucha cerámica, metal, huesos, útiles en piedra. Llevamos a cabo una excavación muy sistemática, se elaboraron informes, se presentaron a las autoridades pertinentes e incluso junto a Ildefonso llegamos a publicar un libro explicando la historia de Torija y ese singular desplazamiento de ubicación del Cerro de la Virgen del Amparo, el lugar original de Torija, a su ubicación actual. ¿Todo este proceso ha servido para algo? Realmente no.
Si ustedes hoy visitan el castillo de Torija, en la información histórica que les ofrecen el castillo de Torija, cuentan que ese castillo está colocado allá donde siempre estuvo la localidad de Torija. Nuestra publicación no fue suficiente para que las autoridades del lugar decidieran cambiar la supuesta historia oficial e hicieran ver a los lugareños que había habido un desplazamiento de la localidad del Cerro del Amparo a su actual ubicación. Muy llamativo, porque obviamente el promotor de esta urbanización de la Virgen del Amparo financió la excavación y le resultó especialmente costosa, porque fue muy larga, con mucha gente trabajando. ¿Y qué ocurrió con el material arqueológico, con todos esos kilos de cerámica? Pues fueron al depósito arqueológico correspondiente, ahí en la provincia de Guadalajara, y ahí dormirán el sueño de los justos. Es cierto que Ildefonso logró publicar parte de ese material, una parte muy pequeña. El resto permanecerá para siempre ahí. Empecemos a ser imaginativos. Una parte de ese material cerámico, lo que nos cuenta sobre todo es ocupaciones de la Edad del Hierro, una parte de la Alta Edad Media, mucho de la Baja Edad Media. Cerámicas que, una vez contabilizadas, documentadas, fotografiadas, inventariadas, hoy, insisto, están en cajas perdidas en una bodega. ¿Qué ocurriría si hiciéramos pequeños kits, seleccionando fragmentos de diferentes etapas históricas y se los entregásemos a los propietarios de esa nueva urbanización en torno a la Virgen del Amparo? Explicándoles que como compromiso tienen conservar esas cerámicas y no quieren tenerlas en casa porque les aburren, las devuelvan al ayuntamiento esperando a que llegue el siguiente propietario. Y que cada uno de esos propietarios, cuando tengan una visita en su casa, puedan contarle a sus visitantes: oye, fijaos, aquí donde tenemos nuestra casa es donde originalmente estuvo el pueblo de Torija, y a partir de ahí desarrollar toda la historia. Ustedes dirán: hombre, pero es que no podemos andar repartiendo el patrimonio histórico entre los vecinos del lugar donde se encontró ese patrimonio histórico, para que los vecinos del lugar donde se encuentre ese patrimonio histórico puedan explicar a sus visitantes en dónde se encuentran. Es mucho mejor que toda esa cerámica se pudra y se olvide en bodegas oficiales hasta que haya tanta que directamente se tire a la basura. ¿No sería más creativo compartir ese material con los vecinos actuales de ese lugar? Puede sonar chocante. ¿Cómo se nos va a ocurrir permitir que cualquiera tenga en su casa unos fragmentos de una cerámica, la del hierro? Es mucho mejor que esa cerámica esté completamente olvidada en una bodega. Pero insisto, en el caso de Torija es curioso, porque los arqueólogos sí nos preocupamos por hacer el trabajo entero hasta llevar a cabo una publicación, que hasta nos tomamos el purito de publicarlo en español y en inglés, por si acaso llegaba algún extranjero que no terminara de entender lo que había ocurrido. Ojo, que la creación de esa Torija, estamos hablando de 1450-60, fue todo un hito en la historia del urbanismo de esa Baja Edad Media. O sea que ya no solamente es un pequeño pueblo de Guadalajara, es que hasta es significativo para entender ciertas evoluciones del urbanismo bajo medieval y eso mal llamado urbanismo renacentista. No importa, aunque hayamos hecho toda esa tarea, no ha sido suficiente. He aquí un ejemplo de hasta qué punto el supuesto camino oficial no garantiza la salvación del patrimonio. La historia en Torija, la historia oficial de Torija, sigue siendo equivocada, sus vecinos no son conscientes de dónde se encuentran y los materiales arqueológicos asociados a su localidad ya están completamente olvidados. Hasta aquí hemos estado reflexionando sobre el saqueo de objetos, porque no podemos concebir la posibilidad de que el artefacto vuelva al propietario del terreno, que quizás sea la persona que tenga mayor interés en exhibir y conservar correctamente ese objeto. Habrá quien directamente lo mande a la basura, pero insisto, eso también se hace en las bodegas oficiales. Bien, entonces, ¿por qué esa obsesión de no? Es que el objeto no puede estar en manos del propietario. El objeto no puede estar en manos de aquel que está realmente interesado por el objeto. A la larga, cuando comenzábamos a hablar, hablábamos de estos saqueadores oficiales, que si funcionan es porque hay un mercado que quiere adquirir esos objetos. Algunos clientes de ese mercado lo querrán adquirir sencillamente por su valor estético. Pero habrá otros muchos que lo que querrían sería poder incorporar el valor histórico. ¿Qué ocurre si facilitamos la incorporación de ese valor histórico a aquellas personas que quieran tenerlo? Los que me escuchen estarán diciendo: ¿está Garín invitando a la posibilidad de mercadear con los objetos de patrimonio? Sí, en efecto. ¿Eso significa que los saqueadores se van a lanzar como locos
a los yacimientos arqueológicos conocidos para así poder saquearlos brutalmente y ponerlos en el mercado. No necesariamente si regulamos correctamente ese mercado. Por supuesto, siempre habrá quien quiera funcionar fuera de ese mercado. Pero para el cliente final, para aquel que quiere estar seguro de tener el objeto bello con su contexto histórico, obviamente tendría que tener la garantía de que el contexto histórico se ha trazado de la forma adecuada. Y en esa traza de la forma adecuada es que ha habido una intervención arqueológica que ha seguido los parámetros científicos correctos, los de la estratigrafía arqueológica. Y claro, eso ya no solamente es llegar a hacer un agujero y sacarlo. Es muy curioso porque posiblemente ese objeto puesto en el mercado tendría un valor mayor. El saqueador obtendría un mayor beneficio. Pero a partir de ahí tendría que seguir unas normas un poco más claras, más nítidas. Seamos imaginativos. No nos cerremos a la posibilidad de que ese objeto pueda haber sido recuperado de una forma más correcta que hacer un agujero y sacarlo, sencillamente facilitando que esa persona que quiere tener el objeto pague por todo ese proceso. ¿Estaríamos dejando al objeto fuera del disfrute de la ciudadanía? Lo estamos haciendo ahora. El 99.99% de los objetos arqueológicos no son disfrutados por la sociedad, ni siquiera por los especialistas, porque no sabemos ya dónde están depositados. Pero si vamos más allá del objeto arqueológico y vamos a los espacios, porque he insistido mucho hace un instante en que el verdadero drama del patrimonio arqueológico es que, obsesionados por encontrar el objeto estéticamente bello, se nos olvida que la buena parte de la historia que podemos recuperar es la transformación de los espacios. Cómo se han ido convirtiendo el campo de un espacio de cazadero o de un espacio de recolección a un espacio agrícola, a un espacio de ganadería. Cómo se han ido modificando las ciudades, cómo se han construido los edificios. Todo ese tipo de cosas son los que más fácilmente se alteran. Pero además se alteran a la vista del mundo entero. No es que sea algo que se haga a escondidas. Y se alteran reinventando la historia por completo. No vamos a insistir más en algo que nuestro nunca bien ponderado Isaac Moreno nos ha contado muchas veces sobre la pésima conservación de muchas calzadas romanas que han podido estar ahí, sin que nadie se acordara de ellas hasta hace unas pocas décadas, unos pocos años o unos pocos meses, y que después se las han cargado sencillamente porque el especialista no entendió que lo que estaba viendo era una calzada romana. Vamos a pensar en esa obsesión que desde el siglo XIX hubo por quitar los revocos, muchas veces de cal, de la mayor parte de las iglesias medievales. Y hoy estamos viendo iglesias medievales en donde aparece la fábrica original, los sillares, los mampuestos de piedra o el ladrillo, sin ese revoco, sin ese acabado final. Se está alterando brutalmente la comprensión del pasado. Cuando vemos estas iglesias medievales en las que aparecen los muros de piedra, nos da la sensación de que estas gentes medievales son los tipos toscos, que olían mal, que no se lavaban, que estaban sucios, como muchas de las películas de Hollywood nos los quieren mostrar. Un tiempo oscuro. Pues es falso, es falso. Y ahí es un saqueo realmente brutal, porque todo un señor arquitecto, con un conocimiento amplio de restauración, asesorado por un grupo de historiadores y arqueólogos, es posible que haya tomado la determinación de quitarle ese revoco y reinventarse la historia. A la larga, si lo pensamos, no sé qué es más brutal para la comprensión del pasado. Si que haya un malvado saqueador que con su detector de metales se haya robado una corona votiva del mundo hispanogodo, o que tengamos cientos de restauradores que han tenido a bien eliminar los revocos de miles de templos y edificios medievales, reinventándose por completo la comprensión de ese mundo medieval. ¿Qué ha sido más agresivo, qué ha sido más destructivo para la comprensión del pasado? ¿La corona votiva o limpiar de revoco los muros de las iglesias medievales? Llegados a este punto, como podemos ver, no es tan fácil hablar del saqueo. Quizás, si tuviéramos que ir enviando a una especie de cárcel de saqueadores a aquellos que destruyen la historia, las primeras 10 celdas estarían dedicadas al saqueador profesional del detector de metales. A lo mejor las siguientes 100 a los restauradores que no entendieron los edificios que estaban restaurando. Y a lo mejor las siguientes 500 a todos aquellos responsables de cultura que generaron una legislación brutal buscando no sabemos qué,
en una supuesta buena conservación del pasado y que a la larga ha provocado, por ejemplo, que aquellos que tienen que financiar las excavaciones arqueológicas, no viendo ningún resultado de esa excavación arqueológica más que un informe pedido en un despacho, decidan olvidarse de esa financiación y si encuentran un yacimiento lo destruyan cuanto antes para no encarecer el proyecto. No porque quieran destruir el pasado, sino porque no entienden para qué van a financiar un proyecto arqueológico que no tiene ninguna repercusión. ¿Bien? O todos aquellos técnicos de cultura que directamente no supieron cómo gestionar sus depósitos arqueológicos, no fueron capaces, por ejemplo, de descentralizar. A la larga, ¿por qué los objetos obtenidos en las excavaciones de Torija no pueden estar depositados, a lo mejor no en la casa de los vecinos de la urbanización del Amparo, sino en el propio ayuntamiento de Torija? Porque se ha decidido que tiene que estar todo centralizado en la ciudad de Guadalajara. ¿Quién es el funcionario que consideró que el mejor lugar para poder albergar los artefactos del pasado es un museo centralizado, donde muy rápidamente se saturan y eso provoca el descarte sistemático de muchos de esos materiales? Por no hablar directamente de todos aquellos otros funcionarios que directamente nunca tuvieron en cuenta ninguno de los informes arqueológicos que se elaboraron. Y entonces cuando promovieron la creación del nuevo centro de interpretación del Castillo de Torija con textos explicativos del lugar, sencillamente copiaron lo que se había dicho desde hacía 50, 60, 70 años sin tener en cuenta todos esos otros informes arqueológicos recientes en los que mucha gente se gastó tiempo y dinero para elaborarlos, pero que a ellos les dio igual. Así que ya ven, en nuestra supuesta cárcel de saqueadores del pasado, cuando comenzábamos este programa, teníamos muy claro quién iba a estar en sus celdas, los de los detectores de metales. Pero es que cuando nos ponemos a analizar realmente lo que estamos haciendo con nuestro patrimonio, nos damos cuenta que los de los detectores de metales, por supuesto que son un tanto malvados en su forma de destruir el patrimonio, pero no son más que la punta del iceberg de una incapacidad absoluta para entender cómo conservar y divulgar correctamente nuestro patrimonio histórico. Una adenda final. He explicado pormenorizadamente el caso de Torija. Desde mi experiencia profesional, el modelo de Torija, el haber llevado a cabo una investigación arqueológica contundente en la que se colocó muchísimo dinero y se produjeron resultados que se empujaron hacia la divulgación posible que teníamos en nuestras manos. Igual que lo he comentado en el caso de Torija, podría comentarlo en otras experiencias arqueológicas en las que yo he participado. Dentro de la propia España, sin ir más lejos, en la ciudad de Guadalajara unas cuantas, en Sigüenza, en Cogolludo, pero también en la ciudad de Ponferrada, en la provincia de León, o en Andújar, en la provincia de Jaén, en Erbil, en el Kurdistán iraquí, o en Antigua Guatemala. ¿Por qué no en Ras al-Jins, en el Sultanato de Omán? E incluso, aunque parezca mentira, en sitios como el Museo de Arte Judío de París y el Hotel de Saint-Aignan. En todos ellos, lo que he comentado sobre Torija funcionó de la misma manera. Se consiguieron financiaciones importantes para grandes proyectos arqueológicos en los que se obtuvieron una cantidad importante de artefactos, en los que se elaboraron sesudas memorias arqueológicas, que muchas veces se volcaron en congresos y llegaron a una divulgación más popular a través de revistas o ensayos de esa divulgación. Y en todos los casos, al final, la trascendencia real de todo ese trabajo fue ridícula. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.